estamos de vuelta con una nueva edición de Urban Bat Fest y con esta ya van 15. 15 años mirando la ciudad desde sus distintos lugares, desde sus grietas, sus bordes, sus plazas, sus casas, sus conflictos y sus futuros posibles. 15 años preguntándonos cómo se transforma la vida urbana y quién tiene derecho a imaginarla, construirla, cuidarla o habitarla. 15 años organizando talleres, conferencias, conversaciones, laboratorios ciudadanos, rutas, exposiciones, instalaciones, intervenciones en el espacio público, performance, conciertos, proyecciones, remezclas audiovisuales, programas de radio, inventando recetas, cocinando y compartiendo mesa y mantel con gente maravillosa, construyendo prototipos, editando libros, dibujando mapas y diseñando todo tipo de artefactos difíciles de clasificar. 15 años probando formatos distintos para hacer en el fondo siempre lo mismo, encontrarnos, hacernos preguntas y pensar en qué tipo de ciudades queremos vivir juntas. Para celebrarlo, este año os proponemos viajar a Zoópolis, una ciudad imaginaria habitada por criaturas extrañas que comparten recursos, espacio y tiempo. En Zoópolis conviven elefantes, cebras, buitres, ratas y ratones, castores, flamencos, caballos, tortugas y muchas hormigas. Algunas especies contribuyen y construyen refugios con paciencia y precisión. Otras excavan, reparan, sostienen infraestructuras o abren senderos por los que circula la vida cotidiana. Otras, en cambio, ocupan grandes extensiones, concentran sus recursos y avanzan sin prestar demasiada atención a las huellas que dejan tras de sí. También habitan Zoópolis quienes sobreviven en los intersticios, expuestas a cada cambio del entorno, obligadas a desplegar estrategias constantes de ajuste, resistencia y permanencia. Al aproximarnos a la ciudad mediante metáforas zoomórficas, no buscamos simplificar la realidad urbana ni caricaturizar fenómenos complejos. Mirar la ciudad en clave animal nos permite cuestionar su representación como una máquina racional, ordenada, previsible y controlable. Frente a esa representación, Zoópolis propone imaginar la ciudad como una ecología densa, atravesada por relaciones de dependencia, cooperación y conflicto, atravesadas por disputas en torno a los recursos y la permanencia en el territorio. Dice el historiador Michel Pastoureau que lo imaginario no es lo opuesto a la realidad, que forma parte de ella, y que si un investigador estudia una sociedad determinada, dejando de lado todo lo que pertenece a la esfera imaginaria, mutila sus investigaciones y por lo tanto no podrá comprender plenamente dicha sociedad. Así que nos vamos a Zoópolis, no para escapar de la realidad, sino para mirarla con otros ojos. Para preguntarnos qué especies están moldeando hoy la ciudad contemporánea, cuáles la sostienen, cuáles la depredan, cuáles sobreviven en los márgenes, qué equilibrios se rompen y qué prácticas permiten recomponerlos. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera parada de Zoópolis TV Tour, un podcast itinerante producido por Urban Bat con la realización técnica de Asier Ercilla y conducido por Arrate Presilla, quien nos habla, Gorka Rodríguez. Arrate, ¿qué tal volver a la carretera? Con un poco de nervios y con muchas ganas. Más que un viaje en carretera, espero que este sea un safari por los recovecos de la selva. Pues con estas ganas de explorar nuevos territorios nos adentramos en la Cañada Real, guiadas por luciérnagas que iluminan la oscuridad para revelar a quienes levantan comunidad, sostienen la vida y resisten con dignidad al asedio del mercado y del olvido. Para ello hemos instalado nuestro pequeño set de televisión ambulante en Antil y Burudenda, donde hoy se inaugura la exposición La Cañada es Real, Museo Portátil de la Memoria, un dispositivo itinerante concebido para transportar memorias, experiencias y formas de resistencia entre distintos territorios. Nos lo traen desde Madrid el colectivo artístico Todo por la Praxis y la Asociación Tabadol de la Cañada Real. Y como en cualquier viaje que se precie, vamos a empezar poniendo un poquito de música. En este caso, música en directo con Saiz y Harold, algunos de los miembros de Tagufi Band, una banda formada en Bilbao por jóvenes músicos de raíz amasij. Su música cruza melodías tradicionales norteafricanas con blues del desierto, folk y rock. Nas
تدك لا يصحى سيدنس تلا سورياناي الجيف سان يناس يناس تدك لا يصحى سيدنس تلا سورياناي الجيف سان تلا سورياناي الجينس أمن زديني السا أسيدنس تلا سورياناي يناس يناس تدك لا يصحى أسيدنس تلا سورياناي الجيفسان أسيدنس تلا سورياناي الجينس أمن زديني السا أسيدنس تلا سورياناي أمالنس أزواطي السنفاي يناس يناس تدك لا يصحى أسيدنس تلا سورياناي الجيفسان ناس ناس تدك لا يصحى نسيدنز تلا سورياناي الجيفسان ناس ناس تدك لا يصحى نسيدنز تلا سورياناي الجيفسان La Cañada Real fue durante siglos una vía pecuaria, un corredor de tránsito para la transhumancia, que atraviesa la Comunidad de Madrid a lo largo de 16 kilómetros. Pero la historia contemporánea transformó aquel antiguo camino de paso en lugar de permanencia. A partir de los años 40 llegaron familias desplazadas por la posguerra. Más tarde fueron llegando también comunidades migradas y migrantes, familias del pueblo gitano, personas procedentes de Marruecos, Rumanía y otros muchos lugares. Así, aquel corredor de paso fue convirtiéndose poco a poco en lugar de permanencia. La exclusión social obligó a muchas personas a construir hogar allí donde antes solo existía lugar de tránsito. Un hito de autoconstrucción popular, donde muchas viviendas se han levantado de manera artesanal, transformando materiales desechados por la metrópoli en refugio, arraigo y soberanía constructiva. Hoy viven en la Cañada Real alrededor de 7.000 personas, distribuidas en realidades muy distintas a lo largo de sus 6 sectores. Pero la Cañada no puede entenderse solo desde la precariedad, tampoco solo desde el conflicto, la ilegalidad o el abandono. Antes de entrar en el Museo Portátil de la Memoria, queremos detenernos en este territorio. Leer la Cañada como barrio, como una forma de ciudad que incomoda a la ciudad oficial. Para abrir esta conversación, nos acompañan 2 personas que conocen la Cañada desde lugares muy distintos, pero profundamente conectados. Por un lado, Diego Peris, arquitecto, artista y miembro de Todo por la Praxis, un colectivo de arte y activismo que lleva años trabajando en proyectos vinculados a la Cañada Real. Han hecho de todo: cartografías, dispositivos de visibilización, propuestas urbanas, equipamientos, herramientas de acompañamiento vecinal. Y junto a él, Ouda Cricket, de la Asociación Tabadol, una organización de mujeres que ha sido fundamental en la defensa de los derechos humanos de la Cañada, especialmente desde los cuidados, la organización comunitaria y la lucha cotidiana por una vida digna en el barrio.
Arratsaldeón, Diego, Arratsaldeón, Ouda, ¿qué tal estáis? Diego, Buenas, estupendamente. una vez más en Bilbao. 15 años después. 15 años después. 15 años después porque estuvimos en la primera edición de Urban Bat. Efectivamente, Diego estaba esperándome a las puertas de Astra para realizar la primera actividad del primer festival de Urban Bat y 15 años después vuelves a abrir la primera actividad. Y aquí seguimos con la caja de herramientas. Y aquí seguimos con la caja de herramientas. Os proponemos empezar cruzando esas dos miradas, la del territorio leído desde la arquitectura y el urbanismo y la del territorio vivido desde dentro, desde los cuerpos, las casas, las vecinas y la vida cotidiana. Diego, lleváis más o menos 16 años trabajando en la Cañada Real y nos gustaría que nos ayudaras un poco a leer urbanísticamente este territorio. ¿Qué es la Cañada Real? ¿Una vía pecuaria, un asentamiento informal, un barrio autoconstruido, una anomalía administrativa, una ciudad producida desde abajo? ¿Qué es la Cañada Real? La Cañada sobre todo es un barrio, o sea, pero bueno, ha pasado como en muchos lugares en España, se construyó de manera informal, en los 60 fue cuando arrancó, pero bueno, aquí en España contamos con 600.000 viviendas en esa misma situación, que de repente, bueno, la Cañada se la ha significado por otra serie de cuestiones, pero hay muchas realidades urbanas que están en esa misma situación. Es una vía pecuaria, es una vía de paso de transhumancia de ganado. En esas condiciones de vía pecuaria es un bien de dominio público y por eso está protegido como las costas, como los ríos, como los lagos, como esos elementos como patrimoniales del Estado que tenían esa constitución. La cuestión es que durante un momento, bueno, en el momento de posguerra, la penuria y el hambre hizo que un edicto franquista permitiese construir pequeñas casas de aperos en estos territorios para poder un poco como aliviar un poco esa situación. O sea, y por eso se construyeron unas pequeñas construcciones, unas casas de aperos, que eran las primeras ocupaciones que empieza a haber en el territorio, asociados a los municipios aledaños, que era Coslada, Rivas, Madrid, que son los que están más cerquita de Cañada. Y durante todo este tiempo, durante 60 años, ese barrio que eran esas pequeñas construcciones se fue densificando hasta lo que conocemos hoy como la Cañada Real. Durante estos tiempos nadie le importó a la Cañada y nadie se preocupó ni de la ilegalidad urbanística, de la informalidad o de las precariedades que había en Cañada, pero llegó, como siempre, el tsunami urbanístico especulativo de Madrid. Los buitres. Y llegaron los buitres y chocaron directamente con esta realidad. Y bueno, parece que esta realidad molestaba a esos intereses especulativos y empezaron las presiones frente a este territorio que parecía que a nadie le importaba, ¿no? Por eso, de repente, la Cañada empieza a construirse como una anomalía, como una irregularidad, como alguien que molesta, o sea, cuando realmente ha sido un barrio que se ha ido construyendo y constituyéndose durante estos 60 años. ¿Y qué os llevó a interesaros por la Cañada, a acercaros a trabajar allí y a mantener esa relación durante tanto tiempo? Pues nos llegó nuestra primera posición prácticamente fuera de nuestro entorno como colectivo. Nos llegó como de manera personal. Fuimos a parar un desahucio, como participar como cualquier ciudadano que va a apoyar la parada de un desahucio. Fuimos con estos desahucios en su momento, en el 2008, y llegamos y justo estaba ocurriendo como un evento que ocurrió en Cañada. Fue una gran trifulca policial porque se intentó como derribar dos viviendas importantes dentro de Cañada. Además ocurrió de una manera como muy violenta, fue con un gran acoso policial. Una persona perdió un ojo, otra compañera perdió al niño en esa trifulca. Entonces, bueno, fue como un momento y un hito importante que a nosotros nos sobrecogió y además nos hizo implicarnos, nos hizo como comprometernos con ese territorio y empezamos a interesarnos por la Cañada Real. En Madrid prácticamente es invisible, o sea, está además como situada a las afueras de Madrid, está a 15 kilómetros de Madrid, está muy cerquita, pero está como en un borde de la ciudad. Además tiene como una situación de paisaje que está como en un cierto valle, entonces no lo percibes por la carretera, salvo que cruces por algunos tramos de carretera, y prácticamente nadie lo conocía. Y empezó a darlo a conocer la prensa rosa, sobre todo a Ana Rosa, que le encantan estas historias, ¿no? O sea, que empezaron a significar la Cañada y a estigmatizar la Cañada desde el amarillismo, o sea, para intentar un poco plantear como un barrio vinculado al estigma de la droga, la delincuencia, etcétera, que es lo que estaba justificando posteriormente el derribo y el desahucio de todas estas familias, ¿no? Ouda, nos ha hecho Diego un poco así un análisis más histórico de lo que ha sido la Cañada, pero ¿cómo vivís vosotras esto de que se entienda la Cañada como un asentamiento informal, como un problema, como un margen incluso, ¿no? ¿Cómo se vive desde dentro como vecinos del barrio esta realidad? Buenas tardes.
Bueno, pues gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y vosotras en Bilbao y poder plasmar una pequeña parte de nuestro territorio, de nuestro barrio. Para nosotras es muy importante seguir hablando del problema de nuestro barrio. Como bien decía Diego, la Cañada Real es un barrio más de Madrid bajo nuestro punto de vista como vecinas que habitamos este espacio. Yo llevo viviendo en la Cañada Real desde los 9 años, o sea que llevo como 31 años viviendo allí. Para mí es mi barrio, es mi identidad, es donde he pasado mi infancia, mi adolescencia y ahora pues soy madre de 3 niñas que han nacido y han crecido y están creciendo en este barrio que está totalmente estigmatizado, totalmente abandonado. Nos duele muchísimo, ¿no? cuando se habla en la prensa de un barrio marcado por la venta de droga o a veces los títulos son el barrio chabolista más grande de Europa. Mi casa no es una chabola, Diego, hijo, han estado muchas veces en mi casa y en casa de mis vecinas. Aquí está también mi compañera Hayat y otras 2 compañeras que nos acompañarán mañana. Nuestras casas no son chabolas, son viviendas autoconstruidas, las hemos construido con nuestras propias manos. Es un barrio que hemos habitado, que hemos construido y que hemos levantado desde abajo, por lo cual eso es lo que defendemos el derecho a la identidad. Es verdad que en la Cañada suele leerse desde la carencia, ¿no? La falta de legalidad, la falta de servicios, la falta de infraestructuras, la falta de planeamiento, pero quizá también habría que leerla desde lo que sí produce: alternativas de vivienda, comunidad, cuidados, economías cotidianas, arraigo, cooperación. ¿Cómo se puede cambiar esa percepción del barrio y qué nos encontramos realmente cuando desplazamos la mirada hacia todo eso que sí produce la Cañada Real en positivo? Es una pregunta un poco para los dos. Ouda. Vale. Bueno, como bien decía Diego, hace muchos años la Cañada Real no se conocía. O sea, nadie conocía la Cañada Real y tú decías, yo vivo en la Cañada Real y nadie sabe dónde está la Cañada Real. Pero después de los años, después de que saliera en prensa toda la problemática de la Cañada Real, y sobre todo después del corte del suministro eléctrico, que es donde la Asociación Cultural Tabadol empieza a tener un papel importante en la defensa del territorio, de los derechos fundamentales y básicos del territorio, nos hemos dado cuenta que una forma de romper los estigmas es hacer actividades culturales. Pensamos que la cultura es una herramienta muy importante para visibilizar de una manera positiva la riqueza de un territorio que tiene mucha diversidad cultural. La Cañada Real, y sobre todo hablando del sector 6, que es el sector donde yo vivo, es el sector que pertenece al Ayuntamiento de Madrid y es el sector con mayor número de habitantes y son solamente habitantes gitanos inmigrantes, pues ahí hay una riqueza cultural bastante potente que la Administración no valora, que la población tampoco valora. Entonces ahí viene el trabajo de las organizaciones que trabajamos desde ahí, desde lo cultural. Y yo creo que una herramienta importante que usamos las mujeres de Tabadol es pues trabajar con colectivos como Todo por la Praxis para seguir visibilizando lo que nos está pasando, pero de manera artística y cultural. Al mismo tiempo estamos alzando la voz o denunciando una situación que estamos viviendo. Bueno, no sé si yo voy a hacer una pequeña aportación, Sí. porque también, o sea, como ya lo has abierto, yo creo que... La aprovechas. Aprovecho, yo siempre aprovecho. Claro, aquí quizá un poco, que es un poco la cuestión que nosotros siempre hemos encontrado, es que, bueno, por eso el estigma ha sido como cómo se ha construido o cómo se está generando un relato. Y el relato es lo que nos están quitando. O sea, la guerra cultural para nosotros está en lo simbólico. Nosotros como artistas para arquitectos. Está en lo simbólico y tenemos que lucharla porque nos están generando como una denominación, un relato y un simbolismo que está construyendo realidad. Entonces, a la hora de denominar la Cañada Real, pues a la hora de significar a la Cañada Real como un asentamiento chabolista informal, eso está construyendo esta realidad de que está señalando y estigmatizando a través de un racismo estructural este territorio. Entonces, lo primero que tenemos es que revertir eso y develar cuáles son los mecanismos que construyen esa realidad. Y ahí es donde estamos como trabajando, dándole duro con el Museo de la Memoria y con otras miles de cosas que son los que yo creo que tenemos que dar ahí la vuelta a este tipo de relatos. Además de construir relatos, allí lo que también hacen es construir sus propias casas, como decía Ouda.
Diego, ¿tú qué crees que podemos aprender de la autoconstrucción de la Cañada Real? Sin idealizar la precariedad, pero sí poniendo en valor la capacidad colectiva de reaprovechamiento del material, de la inteligencia colectiva de la construcción, ¿no? Que son técnicas que están desechadas por la norma, por el urbanismo, y ellas la utilizan, la viven, ¿no? Bueno, es que, o sea, todo el conocimiento popular es lo que es como una de las bases de un conocimiento no controlado por la hegemonía, ¿no? Básicamente. Entonces, la producción del urbanismo es la producción social del espacio es la producción política del espacio. Entonces, todo lo que viene de un urbanismo formal tiene una lógica, pues del modelo donde estamos. Salirse de ese modelo nos va a dar como otros modelos alternativos que lógicamente son mucho más ricos porque son alternativos a lo oficial, ¿no? Entonces, hay miles de aprendizajes desde el modelo de organización, porque ya no solo lo formal, no es cómo se construyen las viviendas, cuáles son los conocimientos populares o ancestrales que existen alrededor de la técnica, ¿no? O sea, o de cómo vamos salvando un poco las cuestiones de cómo conseguimos cosas cuando no hay, ¿no? O cómo le damos la vuelta al uso de un material, ¿no? O sea, y podemos un poco rentabilizar alguna cosa. Pero también es cómo se organiza un barrio para poder suplir un poco otras muchas cosas, o organizarse incluso colectivamente para construirse como una asociación como Tabadol, donde tienen una sede, donde colectivamente tienen una lavandería, donde se organizan las mujeres, donde hacen los cuidados para los niños, donde se genera un modelo de organización que nada tiene que ver con lo que encontramos en cualquier ciudad, ¿no? Uh-huh. Me interesa mucho la idea de que el abandono también puede ser una forma de gobierno del territorio, hablando de urbanismo y de políticas. No intervenir, no mantener, no garantizar servicios, dejar que se acumulen escombros, permitir que la vida cotidiana se deteriore. ¿Puede el abandono funcionar también como una forma de planificación? O sea, ¿podemos hablar de abandono y de intervención como dos caras de una misma manera de gobernar la Cañada? Diego. Sí, obviamente, el abandono es una política, o sea, una política pública, o sea, es una política de prácticamente un poco de generar un poco como estas situaciones. Ocurre en la ciudad formal también, ¿eh? Los barrios gentrificados, los barrios que están a punto de gentrificar, se abandonan institucionalmente precisamente para que operen, luego para que vengan un poco los especuladores inmobiliarios. De eso ya hemos hablado también en otro momento aquí con Urbanbat, pero esto ocurre, es una práctica habitual de cómo generar un cierto control del territorio, ¿no? De cómo vehicular un poco pues las presiones. En Cañada Real hemos tenido hay como dos tipos de presiones. Ha habido como desahucios selectivos, se les ha cortado el transporte público, se les ha cortado en algunos minutos como algunos servicios como, no sé, los autobuses que había, o el propio correo se le ha generado anomalías que era como cosa como poco habitual. La recogida de basuras, y ahora mismo desde hace 5 años el sector 5 y 6 no tiene luz. O sea, 5 años sin luz. O sea, eso ya no es abandono, eso ya es terrorismo de Estado, lo ves directamente, ¿no? O sea, porque se están incumpliendo un montón de derechos en esta situación. Imagínate si eso es una política pública para generar una presión en un territorio, ¿no? O sea, a mí me parece como brutal. O sea, en Zoopolis estamos hablando precisamente de luz, estamos utilizando metáforas animales, como decía al principio, para observar los actores y las fuerzas que actúan sobre la ciudad. Este episodio se titula Un paseo por la Cañada Real a la luz de las luciérnagas. Y aquí las luciérnagas representan esas pequeñas luces que aparecen cuando la oscuridad parece imponerse. Ouda, ¿dónde están hoy las luciérnagas de la Cañada? ¿Qué personas o prácticas han conseguido mantener encendida la vida del barrio? Pues somos las mujeres de la Cañada. Somos las que encendemos las calles, somos las que resistimos cada día sin servicios básicos, sin una vivienda. Estamos en plena ola de calor ahora mismo en Madrid y desde aquí volvemos a denunciar una situación más de violación de derechos, que es el corte del suministro de agua. Hay 6 familias que a día de hoy están sin agua en sus viviendas en el sector 6 de la Cañada Real desde hace más de un mes. Además de no tener suministro eléctrico desde hace 5 años, el 2 de octubre vamos a cumplir 6 años sin suministro eléctrico. Todo esto se mantienen los hogares de pie gracias a las mujeres del sector 6 de la Cañada Real, las que salimos a luchar, a reivindicar, a denunciar una violencia institucional desde hace más de 6 años.
y que además volvemos a casa con una sonrisa para poder mantener a la familia, para que nuestros hijos puedan salir adelante, para que nuestras hijas puedan estudiar y puedan tener un futuro con igualdad de condiciones. Y yo creo volver atrás a lo que decía Diego sobre el abandono institucional, que yo lo he vivido. Yo cuando llegué a Cañada Real era como un pueblo, de cuando tú te vas al pueblo de tu abuela, tu abuelo, a pasar el fin de semana, a que llegara el 2007 y empezaron esos derribos que mencionaba Diego, y ahí empieza el abandono institucional para que la gente pues empiece a abandonar de manera voluntaria y forzada sus territorios o sus viviendas para que Madrid siga creciendo. Y ya, pues, una de las prácticas de violencia institucional, pues como bien decía Diego, era el corte del suministro eléctrico, que para nosotras es un desalojo forzoso de nuestras viviendas para que Madrid siga creciendo y para que los pisos de alta gama se sigan vendiendo. Por recoger un poco, Auda, esta historia que estás contando, en 2017 se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, en el que participaron administraciones, partidos políticos, entidades sociales y asociaciones vecinales para mejorar las condiciones de vida y avanzar en la regularización del territorio y trazar su futuro. Sin embargo, como nos contabas, los sectores 5 y 6 siguen sin suministro eléctrico estable. El sector 6 aparece orientado al desmantelamiento y el nuevo Plan Extraordinario 2024-2034 plantea realojos a largo plazo. Sobre el papel, Auda, hay planes, protocolos, compromisos. ¿En qué punto estamos realmente? ¿Qué distancia hay entre la solución institucional que en principio se ha anunciado y la vida de las personas que seguís viviendo allí? Bueno, yo creo que el Pacto Regional para la Cañada Real es un papel mojado, o sea, es un documento que está ahí en las oficinas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se está llenando de polvo y que no se está llevando a la práctica. Porque en el Pacto Regional, concretamente, en el anexo número 2, dice que se garantizará los suministros básicos a las familias mientras se encuentre una solución de salida a los vecinos y a las vecinas de la Cañada Real. Luego, a partir del corte del suministro eléctrico en 2020, empiezan a anunciar unos supuestos realojos a las familias del sector 6 de la Cañada Real, que es el sector más afectado por el corte de suministro eléctrico. El sector 5 no tiene suministro, pero durante unos meses de invierno. Pero el sector 6 no tenemos luz desde el 2 de octubre de 2020. Y aparecen estos anuncios de supuestamente realojos que para nosotras son desalojos, porque no es justo que nos corten el suministro eléctrico y que después vengan con la trampa de que nos están ofreciendo unos realojos que no han sido consensuados con las familias y los vecinos que vivimos en el territorio. O sea, no nos han preguntado si realmente queremos optar por estos realojos, no nos dicen dónde vamos a ser realojadas, no nos enseñan las viviendas, no nos dice ni siquiera en qué zona de Madrid vamos a ser ubicadas, y nos lo comunican justo el día de antes de firmar el contrato. O sea, te ponen entre la espada y la pared. ¿Esto qué quiere decir? Que tú a mí me cortas el suministro eléctrico, me haces la vida imposible y después sales en prensa a blanquear tu cara diciendo que me estás ofreciendo un realojo porque quieres que mi vida sea mejor. Y luego los realojos son unos realojos que tardan muchísimo. Estamos hablando ya de 6 años sin suministro eléctrico, y durante estos 6 años solamente se han realojado 35 familias de 4.000 personas que estamos afectadas por el corte de suministro eléctrico. Esto es un número que la mitad de este número son niñas y niños. Además, no hay un censo, no sabemos si realmente estos números siguen igual, han crecido, han disminuido, no sabemos, porque no se ha censado la Cañada Real desde el 2016. Entonces, pues bueno, yo creo que todo es una trampa política. Nos están dando migajas todo el rato, nos están expulsando de manera muy brusca, y hay sentencia del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, donde el comité insta a España a restablecer el suministro eléctrico y le denuncia por violar 10 materias en derechos humanos y la Carta Social Europea. El Defensor del Pueblo, más de una ocasión, ha solicitado el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico, y los 6 relatores de Naciones Unidas están a nuestro favor. Lo que pasa que aquí lo que está fluyendo es el capitalismo
está por encima de los derechos fundamentales humanos y además está el racismo institucional porque la mayoría de la población que vivimos en el sector 5 y 6 somos gente inmigrante y gitana. Pues creo que habéis hecho un retrato extraordinario y muy cercano de cuál es la realidad en este momento, tanto históricamente de dónde viene la Cañada Real, nos la habéis hecho comprender creo que muy bien, y Ouda, nos has hecho un retrato de la actualidad y la situación que vivís, creo que muy, muy clara, para que quien no supiera qué es realmente la Cañada Real, más allá de lo que los medios de comunicación trasladan, no voy a decir informan, trasladan. Diego, Ouda, muchísimas gracias. Nos quedamos con la idea de que la Cañada Real no cabe de todo en las categorías habituales del urbanismo, que ha sido leída demasiadas veces como problema, pero también puede leerse como archivo de autoconstrucción, permanencia, organización comunitaria y derecho al barrio. Ouda, nos quedamos contigo un rato más y despedimos a Diego con un fuerte aplauso. Antes de entrar en la exposición y en el Museo Portátil de la Memoria, vamos a hacer una pausa para escuchar de nuevo a Tagufi. Su música nos lleva hacia el norte de África, lugar de procedencia de muchas de las personas que hoy habitan la Cañada Real galiana. Y nos recuerda que las memorias viajan con las lenguas, con los cuerpos, con las canciones y con las comunidades que se desplazan y vuelven a echar raíces. Hasta ahora nos hemos detenido en la Cañada Real como territorio, como vía pecuaria, como barrio autoconstruido, como conflicto urbano y como lugar de permanencia. Pero un barrio se sostiene también con recuerdos, nombres, objetos, lenguas, canciones, rabia, miedo, orgullo y relatos que se niegan a desaparecer. Y desde ahí nace La Cañada es Real, Museo Portátil de la Memoria, el proyecto de creación colectiva que hoy se inaugura aquí en Antiliburudenda y que se podrá visitar hasta el 29 de julio. Un museo móvil construido junto a vecinas de La Cañada y la Asociación Tabadol a partir de memorias materiales e inmateriales del territorio. Una reivindicación del derecho a la memoria de La Cañada en un contexto atravesado por los realojos, el corte de luz, la discriminación y la vulneración de derechos. Para hablar de todo esto sigue con nosotras Ouda Cricket de la Asociación Tabadol y se suma a nuestra mesa Jo Muñoz, artista y miembro del colectivo artístico Todo por la Praxis.
Bienvenida, Jo, ¿qué tal estás? Muchas gracias, con un poco de calor, pero bien. Hace calor porque estamos aquí con mucha gente, por cierto. En la madriguera. Sí, sí, hay recogiditos en nuestra librería de referencia, que es un poco como nuestra casa. El título La Cañada es real parece un juego de palabras y también una afirmación política. ¿Qué queríais afirmar con este título y por qué hacerlo en forma de museo portátil? Son dos preguntas, pero muy bien. Es una reafirmación de una existencia, no es solamente un señalamiento, es una reafirmación, pero sobre todo es un juego de palabras que nos pareció muy pertinente porque es un juego de palabras que ya había utilizado Todo por la Praxis cuando ingresó a Cañada por ahí por el 2008 desde esa militancia y luego ya desde su lugar de práctica en el fondo con el territorio. Y nos pareció muy pertinente porque hablar de la memoria también es hablar de unos relatos que existen, ¿no? Es importante como no solamente visibilizar, sino ponerlos sobre la mesa, ponerlos, visibilizarlos, darles una imagen, darles una narrativa más compleja y más concreta. Y pensamos en un museo portátil por varias razones, pero quizás la más interesante y la más simbólica es que al haber sido un camino de transhumancia, pensamos que esas memorias también podían tener este sentido transhumante y recorrer distintos lugares de la ciudad y también de España, insisto, no solo para visibilizar, que también, sino sobre todo para hacer caminar esos relatos, hacerlos correr y también dialogar con otros relatos y con otras realidades en el fondo de otros territorios, como va a ser el caso también aquí en Bilbao. Ouda, ¿y para vosotras qué ha significado trabajar con un colectivo artístico de fuera de la Cañada y poner todas esas memorias en piezas, objetos, sonidos? ¿Cómo habéis vivido este proceso artístico? Bueno, para nosotras Todo por la Praxis no es un colectivo de fuera de la Cañada, o sea, les conocemos desde hace muchos años, son del barrio, son familia. Tienen arraigo ya en la Cañada. Tienen arraigo. Además, si os dais cuenta, cuando Diego habla de la Cañada Real, dice, tenemos en Cañada Real, o sea, todo el rato, o sea, ¿no? Siente ahí también que él pertenece a este territorio y eso es mágico también en Cañada Real, o sea, todas las personas que conocen o que han visitado Cañada o que han estado con nosotras en el barrio sienten ahí un arraigo importante, por eso para nosotras Todo por la Praxis son compañeros, hermanos, familia y conocen muy bien el territorio y saben a lo que vienen, ¿no? Saben a qué se enfrentan cada vez que vienen a ofrecernos alguna propuesta de trabajo conjunto. Y no es el primer trabajo que hacemos, hemos hecho otra cosa juntos y cuando nos vinieron a contar esta propuesta, pues para nosotras... o sea, a nosotros nos gusta mucho trabajar desde la palabra, trabajamos muchísimo con la poesía, nos gusta mucho también tener nuestra propia narrativa, nuestro propio discurso y el Museo Portátil pues viene a hacer prácticamente lo que a nosotros nos gusta hacer pero de manera más simbólica, o sea, que haya piezas vivas, como siempre hemos dicho en diferentes encuentros cuando hablamos del Museo Portátil, de la memoria Cañada es real, sentimos que unos pedazos de nuestras vivencias o de nuestra vida, de nuestro propio cuerpo, van viajando a diferentes sitios a dar a conocer esta lucha comunitaria del derecho a la rabia y del derecho al territorio y de seguir visibilizando de una forma muy bonita. Y hay piezas que a lo mejor cuando las hemos visto por primera vez nos ha emocionado muchísimo verlas. Es como cuando te nace un bebé y te emocionas, ¿no? Pues prácticamente es lo mismo. Me gusta que traigas el tema de los derechos, aunque van cruzando toda la conversación, porque muchas veces cuando hablamos de un territorio como la Cañada pensamos en derechos básicos, ¿no? Como la vivienda, la luz o el acceso a los servicios, pero también habría que señalar la vulneración de los derechos culturales, provocada en gran medida por la falta de garantías de esos otros derechos fundamentales y por unas condiciones materiales que dificultan la posibilidad de participar en la vida cultural, dificultan producir cultura, conservar y transmitir la propia memoria y construir un relato sobre el lugar que se habita. En Zoópolis, el elefante representa la memoria, la capacidad de recordar los caminos, los vínculos y las experiencias compartidas. En un territorio atravesado por derribos, realojos y el riesgo de que desaparezcan casas y formas de vida, ¿qué importancia tiene proteger la memoria de la Cañada? ¿Qué memorias sentíais que eran urgente contar? ¿Y quiénes están sosteniendo y transmitiendo hoy esa memoria?
Yo creo que en cualquier territorio es muy importante contar la memoria, si no, en los colegios no se estudiaría la historia, ¿no? Y en Cañada Real, yo, junto a mis compañeras, siempre hemos soñado que algún día la Cañada Real va a ser una leyenda o se va a contar como una historia de lucha y resistencia, ¿no? Entonces, el Museo Portátil era tan importante para nosotras como es importante el día a día que vivimos en nuestro territorio, ¿no? Pero nos costó muchísimo, sobre todo con Jo, que es la que trabajaba con nosotras, el tema de la activación de la memoria. Nos costó muchísimo activar la memoria de antes del corte de suministro eléctrico, porque el corte de suministro eléctrico ha marcado un antes y un después bastante importante en la población, sobre todo en las mujeres, porque el corte de suministro nos afecta directamente a las mujeres porque somos las que sostenemos el día a día en las viviendas. Entonces, Jo había traído en su momento diferentes estrategias para activar la memoria y nos quería llevar a mucho más allá del 2020, ¿no? Quería ver qué tenemos ahí dentro. Se ha esforzado muchísimo. Desde aquí la queremos dar las gracias y disculparnos porque la hemos hecho trabajar muchísimo, porque se esforzó muchísimo para activar el fondo de la memoria de las personas que vivimos en la Cañada Real. Nosotras no veíamos dónde está lo artístico, lo que hemos vivido antes, ¿no? Pero ella sí que veía que hay algo mucho más allá del 2020. Y ahí pues vienen las diferentes historias que se va a ver en el Museo Portátil de la Memoria, y además están contadas de una manera que de verdad, nosotras no somos artistas, pero hemos aprendido muchísimo junto a Diego y a Jo, cosas que jamás habíamos imaginado que podrían llegar a ser tan potentes y ponerlas en un museo y que se vean tan brillantes como piezas, ¿no? De hecho, en esta exposición, esa memoria aparece adherida, Jo, a materiales muy concretos: azulejos rescatados de los escombros, bricks reutilizados, barros, piedras, voces, elementos que son restos, huellas y fragmentos de vida. ¿Cómo trabajasteis esa relación entre materia, memoria y denuncia? ¿Cómo se trabaja el arte? Desde la poética. Es poner la poética y construir unos imaginarios a través de los materiales que son los que van hablando también de esas memorias, pero también desde la deriva, desde el encuentro. Por ejemplo, es muy bonito, bueno, lo van a ver cuando abramos la exposición, pero es muy bonito cómo las mujeres se van encontrando con las piedras del propio territorio, con esos azulejos de una casa derribada, de una amiga donde tomaban té. Y entonces esas son las cosas que nosotros como artistas tenemos que ir visibilizando, que constituyen y que construyen memoria, y que son unas narrativas propias de las compañeras, y que por lo tanto son las que tienen que, junto con otros elementos visuales, construir finalmente esa poética, esa narrativa, ese relato que es simbólico y que constituye esa simbología de la memoria a la que nosotros queríamos llegar. ¿Y qué significa para vosotras, Ouda, que estos azulejos representen la memoria colectiva de una vivienda que ya no está, ¿no? O eso, ¿no? Unos derribos, ¿no? Que solo son de los que solo queda escombro. ¿Cómo convertimos todo eso en memoria? ¿Cómo ha sido ese ejercicio? Pues muy emocionante, porque justo estos azulejos son los azulejos de nuestra vecina amiga Kenza, que su casa ha sido derribada. Y cuando empezamos a recoger las piedras para poner los textos, vimos los azulejos y nos llamó la atención que estuvieran ahí tirados, ¿no? Y preguntamos a Jo que si con esos azulejos se podía hacer algo, porque queríamos también que ¿cómo se dice? Darle valor a lo que existía y ya no existe, darle valor a un espacio donde nosotras atravesábamos y había una casa y ahora ya no existe esa casa, pero queríamos que estuviera ahí en la memoria, ¿no? y que se pueda visibilizar y que se pueda ver y que la gente vea que realmente no son chabolas, que eran casas con azulejos del Atlas, ¿no? Que aquí nos habéis traído esta música que nos ha conmovido un montón a mi compañera y a mí, nos hemos visto los ojos. Grandes músicos. Sí, entonces las casas Amazigh siempre
se construyen los salones con azulejos, y esos azulejos, pues nosotras nos sentábamos y veíamos esa pared y halagábamos a Kenza, qué bonitas son, junto a un té, a unas pastas de unos dulces marroquíes, y es muy, muy bonito y muy emocionante volver a verlos ahí, ¿no? Plasmados en la pared y además rodeados con una excavadora, una hamhama, como dice mi hermana, ¿no? عندي خوف باللي في فصل الشتاء ما غاديش يخدم غادي نفيق بالليل ونلقى راسي في الظلام غادي نفيق بالليل ونلقى راسي في الظلام نلقى الظلام ملي كيتكلموا على الظلام كنحس بحالي لا داخله للانعاش قلبي كيبقى يدق بسرعه بحالي لا الظلام شي مرض وخاصهم يعملوا لي عمليه كنخاف بزاف من الظلام والبرد حيت رجلي كيتنفخوا بزاف ما عرفتش علاش En este fragmento de la pieza Con el miedo en el cuerpo, que parte de una lectura dramatizada, escrita e interpretada por mujeres de Tabadol, se representa lo que significa vivir con la oscuridad en el cuerpo: miedo, cansancio, frío, inseguridad, enfermedad y preocupación por las personas mayores, por las niñas y los niños y por la vida diaria. ¿Cómo cambia la vida cotidiana cuando falta la luz durante años y cómo se organiza el barrio para sostener la vida en esas condiciones de falta de suministro eléctrico? Cambia que ahora mismo tengo un nudo aquí, ¿no? Son muchos años que vivimos sin suministro eléctrico. Se ha normalizado lo que no es normal en un país europeo, en una ciudad como Madrid. Es muy duro, o sea, volver a hablar de cómo nos organizamos, cómo hacemos, cómo es nuestro día a día en la Cañada Real sin suministro. Yo creo que todos y todas que estáis aquí en esta sala habéis vivido un corte de suministro eléctrico durante 12 o 16 horas, ¿no? Este corte que sufrió España, y os podéis imaginar qué significa eso todos los días durante 6 años. A veces pensamos que lo hemos superado. Este fragmento concretamente me ha conmovido muchísimo, porque realmente habla de lo que sufrimos las mujeres, sobre todo sin suministro. Y me dirijo a las mujeres porque vivimos en un contexto muy machista y recae sobre nuestros hombros todos los cuidados. Y os podéis imaginar cómo hacer el día a día sin suministro eléctrico, sin poder bañar a tu hijo o a tu hija con agua caliente, sin poder cocinar en condiciones normales, sin poder guardar los alimentos, sin poder lavar la ropa y poder tenderla en condiciones normales y habituales. Pues todo el trabajo doméstico, en nuestro caso, se multiplica por 3 porque no hay suministro, o sea, nos apañamos, sobrevivimos. Es muy duro decir que en España, que en la capital española, las mujeres hoy en día sobrevivimos. Hemos retrocedido en el tiempo, en vez de avanzar, estamos dando pasos hacia atrás, y para nosotras es muy duro y muy difícil contar cómo lo hacemos. El caso es que lo hacemos, no sabemos el cómo, pero sí que lo hacemos y intentamos mantener a la familia de pie. Hay muchas cosas que han pasado durante el corte de suministro eléctrico que igual el tiempo no da para contar, pero es una situación muy, muy, muy difícil, muy crítica, y de verdad tengo un nudo aquí, o sea, no conseguimos avanzar, no conseguimos superar esta situación de violación de derecho humano. La expo está compuesta por un montón de piezas producidas de forma participada por las vecinas del barrio. Aparte de la pieza audiovisual que hemos visto, ¿cuál de ellas destacaríais cada una de vosotras? Porque no vamos a poder verlas todas. Aquí habéis traído una pequeña muestra. Esta pieza la destaco mucho porque solamente como para hacer un breve resumen, esta obra la hicieron las propias mujeres de Tabadol en un ejercicio donde son capaces de darse sus propias voces y escucharse en torno a esta problemática que viven con el corte de suministro, y nosotros lo que hicimos más que representar fue presentar finalmente. O sea, esa pieza está hecha en un salón oscuro iluminado por la luz de un móvil.
tal cual muchas de las mujeres tuvieron que iluminarse, sobre todo en la primera etapa del Cortelú. Entonces, para mí esta es una pieza muy especial porque además, si bien las mujeres la construyeron esos relatos, son propios de las compañeras de Tabadol, cada vez que la ven se emocionan mucho. Y entonces ahí también uno como artista encuentra como el cierre de la obra, ¿no? Nosotros solamente ponemos la capacidad estética de mezclar formas y elementos, pero finalmente la narrativa, la historia y la potencia finalmente política y de agencia la ponen las compañeras. Destaco esta obra, destaco también mucho Intifada Cañada, porque también tiene que ver con el origen de Todo por la Praxis, ¿no? Las piedras, los derribos, la manera de defenderse, ¿no es cierto?, frente a la policía. Cuéntala un poco, por favor. La cuento un poco. Brevemente, por favor, que se nos está yendo el tiempo y encima hace mucho calor, ¿verdad? Sí. Brevemente, bueno, está un poco relatada en el texto de Sala, pero durante esos derribos, en el 2007-2008, el enfrentamiento con la policía, obviamente la gente se defendió con piedras. Y nosotros quisimos traer estas piedras, que son además de la Cañada Real, e invitar a los habitantes de Cañada Real a escribir mensajes, como los mensajes que a veces se escriben en las bombas, y sentir que esa piedra también es un hito que se lanza. Y además porque en esa época se le conoció a ese evento como Intifada Cañada, y entonces traemos ese nombre hacia la obra. Ouda, ¿tú? ¿Qué pieza destacarías? ¿Qué pieza te gusta? Bueno, yo estoy de acuerdo con Jo de que la pieza del vídeo es una pieza muy importante para nosotras. Ha sido un ejercicio al principio del corte del suministro eléctrico porque vimos la necesidad de hacer como unas terapias comunitarias junto a unas sanitarias que trabajan en Cañada Real y otra que trabaja en Puente de Vallecas. Nos ayudaron a hacer como terapia comunitaria y a raíz de esas terapias comunitarias salieron diferentes versos de lo que habéis escuchado hoy. La obra es muy larga. Todo por la Praxis ha elegido este trocito de la obra, del miedo en el cuerpo, pero es larguísima, o sea, cuenta todo lo que se sufre en el proceso del corte de suministro eléctrico y la primera vez que la representamos en colectivo fue en Matadero en 2021, y para nosotras es lo que dice Jo, ¿no? Es muy cercana porque son nuestros propios relatos, es nuestra vivencia, y nos seguimos emocionando cada vez que la escuchamos o que la vemos. Y luego para mí, como Ouda, hay una pieza que no está aquí, que es La Casa de Bricks, que si os metéis a la página web del Museo Portátil de la Memoria Cañadas Real podéis ver todas las piezas que hay. Es mi historia, el baño de mi casa, de cómo construyó mi padre un baño mágico con esos bricks de leche, y yo era una niña muy pequeña, yo me metía a ese baño y ayer lo estábamos hablando mis hermanos y yo, les dije, el baño de mi padre está en el museo, y decía, bueno, era muy mágico, me decía mi hermano mayor, era muy mágico, nos metíamos y no se mojaba, no caía porque era de cartón, y claro, nosotros éramos muy pequeñas y no entendíamos cómo ha hecho papá un baño así que no se cae, que aunque se moja, no sé qué, pero me decía mi hermano, pero madre mía, el frío que pasábamos de la habitación al baño solamente para cagar, o sea que era muy duro. Pues hablando de tránsitos, en este caso no al baño, sino del tránsito que lleva el Museo Portátil de la Memoria. Ouda, ¿qué esperas que ocurra aquí en Bilbao cuando otras mujeres migrantes, otros colectivos y otras personas se acerquen a la exposición, a la mediación artística que habéis organizado mañana aquí en Anti a las 7 de la tarde, a las que estáis todas y todos invitados, o al taller con otras mujeres que se celebrará el viernes, pasado mañana, a las 11 en el Centro Cívico de San Francisco? ¿Te interesa más que conozcan la Cañada, que se reconozcan en algunas experiencias vuestras, que se generen alianzas, que se abran conversaciones? ¿Qué es lo que más os interesa? Yo creo que todo, ¿no? Es muy importante que conozcamos a otra. Además, creo que son árabes la mayoría. Eso nos llena de emoción y de ganas de juntarnos con personas de nuestra sangre, y luego que vean ejemplos de lucha, de resistencia que existen aquí en Madrid, en España,
que también vean que existe la esperanza, que la lucha también nos pertenece a todas y a todos por igualdad, que por ser migrante no significa que no puedes alzar la voz y luchar por tus derechos, que hay que luchar por nuestros derechos y siendo mujer mucho más. Y bueno, yo creo que en general lo que esperamos aquí en Bilbao es seguir visibilizando que, oye, no hace falta que vayas al tercer mundo, que tenemos el tercer mundo en la capital española, que en Madrid nos están pisoteando todo el rato, que nos están empujando a vivir al margen constantemente, que nos quieren desaparecer y que no nos podemos callar como sociedad. No podemos mirar hacia el otro lado y creo que nuestro mensaje va a ser que Cañada Real es un barrio más y que hay que defenderlo y que hay que luchar para que los derechos humanos fundamentales sean para todos y en igualdad de condiciones. Bien dicho, un aplauso para ella. Bueno, pues muchísimas gracias, Jo. Muchísimas gracias, Ouda, por traernos hasta aquí vuestra voz y un pedazo de la Cañada Real. Esperamos que este museo portátil siga haciendo lo que ya anuncia su nombre, mover la memoria, sacarla del silencio, ponerla en relación con otros territorios y recordarnos que ningún barrio desaparece del todo mientras alguien siga contando su historia. Vamos a despedirlas con otro enorme aplauso y... Y vamos a aprovechar para cerrar este viaje con quienes nos han acompañado musicalmente desde el inicio del programa. Said, Harold, muchísimas gracias por poner música a este primer paseo por Zoópolis. Después de hablar de territorio, de memoria, de migraciones, de arraigo, del derecho a quedarse, nos parecía que tenía mucho sentido que la música de Tagufi estuviera hoy aquí. Said, ¿cómo nace Tagufi en Bilbao? ¿Cuál es vuestra historia? Gracias, antes de nada, gracias por habernos invitado a este espacio tan íntimo y acogedor. Y caluroso. Y caluroso. Estamos en verano. Así que la historia de Tagufi nace como un proyecto musical impulsado por jóvenes migrantes de origen amazigh. Y la idea surgió en la pandemia cuando compartíamos vivienda algunos miembros de la banda y fue cuando en ese tiempo estábamos aprendiendo a tocar juntos, a compartir ideas y a través de eso fuimos poco a poco cogiendo ritmo a la música y el grupo también fue cogiendo forma y finalmente se consolidó como a finales del 2021. Y habéis cogido buen ritmo, buena habilidad buena y nos habéis traído muy, muy buena música. Tagufi significa nostalgia en tamasig, si no me equivoco. Exacto. ¿Nostalgia de qué lugar, de qué tiempo, de qué memoria? ¿Nostalgia de qué? Tagufi encierra diversos significados profundos y como en torno a la soledad, a la nostalgia y al exilio. También así como a la lucha y el amor del pueblo amazigh por su lengua, por su cultura y por su apego a la identidad. ¿Y qué significa para vosotros hacer vuestra música desde aquí? ¿Sentís que Bilbao, que en Euskadi están abiertas las puertas a músicas migrantes, norteafricanas, amazigh, o que todavía falta espacio o reconocimiento? Hacer nuestra música desde aquí nos permite expresar el vínculo universal con la tierra y con la cultura, ya sea en el lugar donde sea, si estamos rodeados de montañas o si estamos en dunas de arena. Porque ¿de qué hablan vuestras letras? Como lamentablemente no podemos entender el idioma amazigh. ¿Qué historias queréis llevar al escenario cuando tocáis? ¿De qué hablan vuestras canciones? Las canciones hablan, muchas de ellas, de la experiencia migratoria, de la vida cotidiana también que vivimos. También hablan de la lucha del pueblo amazigh, del amor, de la paz. Y a través de eso siempre nos gusta como crear un espacio donde
donde se crea una conexión, donde las diferencias se convierten en una fuente de riqueza. Pues si te parece, Said, vamos a volver a abrir ese espacio íntimo en el que contar vuestras historias y cerramos con otro de vuestros temas. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso fuerte para ellos. ما تنفع تغيمتها، ما تنفع تنسين، ما تنفع تغيمتها، ما تنفع تنسين. يموها بسنان يزغنين تنرين، يموها بسنان يزغنين تنرين. يموها بسنانا يزغنين تنرين، يموها بسنانا يزغنين تنرين. يموكل أن بددا أن السن فلتك موين، يموكل أن بددا أن السن فلتك موين. ما تنفع تغيمتها، ما تنفع تنسي، ما تنفع تغيمتها، ما تنفع تنسي. يموها بسنانا يزغنين تنرين، يموها بسنانا يزغنين تنرين. Gracias. En Zoopolis buscamos especies capaces de ayudarnos a leer la ciudad contemporánea, y en este episodio sobre la cañada hemos encontrado muchas. Buitres que sobrevuelan el territorio, elefantas poderosas que cuidan de la memoria, hormigas que sostienen la vida cotidiana, golondrinas que levantan casas con barro y luciérnagas que iluminan lo que otros quisieran dejar en la oscuridad. Buscamos especies que depredan, especies que sostienen, especies que sobreviven en los márgenes. Si habéis visto algún animal urbano cerca de vuestra casa, en vuestro barrio o en vuestra calle, os invitamos a compartirlo. La convocatoria para participar en la creación del bestiario de Zoopolis está abierta hasta el 15 de agosto en la web del festival, y cada nueva aportación recibirá uno de los libros de la colección editorial de Urban Bat. Gracias a Todo por la Praxis, a Asociación Tabadol, a Antili Burudenda por acoger esta primera parada, a Tagufi por ponerle música al programa, a quienes habéis venido a escucharnos en directo y a quienes nos seguiréis después en Spotify o en YouTube. Nos vamos de la Cañada Real con muchas preguntas pendientes y con una certeza pequeña pero luminosa. Allí donde alguien intenta imponer oscuridad, siempre puede aparecer una luciérnaga. Nos vemos en la próxima parada de Zoopolis TV Tour, el 24 de septiembre en la Sala Jason de Bilbao la Vieja, donde saldremos a escuchar algunas de las especies que llenan de sonido la vida urbana.
Nos acercaremos al ruido como fenómeno cotidiano y político, explorando cómo afecta a las personas, a otros seres vivos y a la propia experiencia de habitar la ciudad.